esta mañana con José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, ministro en retiro, no pudo acompañarnos de manera presencial, lamentablemente tiene COVID, pero sí va a hacer favor de transmitir vía Zoom. Entonces ya estamos ahorita por hacer el link. Ustedes lo van a ver en pantalla y afortunadamente me siento como Peña Nieto, tengo aquí mi teleprompter, todo lo que diga ahí lo voy a decir. Dice Congreso. Nuevamente, buenos días y le voy a pedir a nuestra presidenta, Claudia de Buenuna, de que nos va a hacer favor de leer la semblanza curricular del doctor José Ramón Cosío. Si pasa, por favor. Gracias. Muy buenos días. Es un gusto vernos nuevamente y presentar a mi querido amigo, el ministro en retiro, José Ramón Cosío. José Ramón Cosío nació en la Ciudad de México en 1960, no hagan cuentas. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente cursó la maestría de Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor, impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, desde 1989, en donde además ocupó el cargo de jefe de Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 31 libros. El más reciente lleva por título Salud y Derecho en tiempos de COVID. Asimismo, ha coordinado 12 libros, compilado 8 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación de 1998 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009. En el campo de la historia, ciencias sociales y filosofía, el Nacional de Comunicación José Pagés Yergo en 2010 y en 2017, y el Nacional Malinali en 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, y el Premio Nacional de Jurisprudencia 2019. Además de los 9 doctorados honoris causa que le han otorgado diversas universidades, el último de ellos recibido en la Universidad Veracruzana. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Consejo Consultivo del Center for U.S. and Mexican Law, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid y Tirán Loblanche, el Consejo de Administración del Grupo Financiero Citibanamex, el Instituto Mexicano de la Mediación y la Academia Mexicana de Historia. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado del Colegio de México y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, AC. Además, es columnista de los periódicos El País, El Universal, así como colaborador regular de Aristegui Noticias. Bienvenido, José Ramón. Nos hubiera gustado mucho tenerte personalmente, pero bueno, estás más grande así que en persona. Te vemos muy grandote. Buenos días, Hola, José Ramón. Claudia. Adelante. Gracias, querida Claudia, por la presentación. Sí, ahí me veo muy peculiar. Oigan, primero que todo, felicitarlos por haber organizado este encuentro. Creo que es muy importante que los capítulos se estén moviendo. Desde luego, felicitar a nuestra presidenta que está allí,
a Claudia de Buen, a todos los compañeros barristas que se encuentran allí en Baja California. Les digo que con gran envidia sé que están ahí. Yo desafortunadamente no pude ir porque tengo COVID, pero bueno, aquí estoy con ustedes. Y también felicitar a todas las personas de este capítulo muy entusiasta que están haciendo estas tareas. A ver, me invitaron a charlar sobre el tema de la revocación de mandato. Yo sé que todos ustedes de esto saben mucho, pero me gustaría hacer un análisis completo de dónde nos encontramos en este momento. Voy a ir de lo general a lo particular y voy a tratar al final de esta charla de mostrar dónde creo que estamos y qué puede pasar con este muy delicado asunto que en las próximas semanas estaremos viendo. Todos ustedes saben que el sistema de revocación de mandato es uno de los mecanismos, no el único, pero sí uno de los mecanismos de la democracia semidirecta. Todos conocemos que el modelo general estándar de nuestro tiempo es la democracia representativa bajo distintos mecanismos. Vamos todos nosotros a las urnas, depositamos nuestros votos, mayorías relativas, representaciones proporcionales, sistemas de listas abiertas, cerradas, muchas posibilidades. Y esto ha generado desde hace varios años, décadas, inconformidades con ese modelo representativo. ¿Por qué? Porque una vez que los electores ejercieron su derecho político para votar, para ser votados, pues había una diferencia sustancial entre quien había votado, el electorado pues, y los representantes. ¿Cómo tenían o qué mecanismos tenían los representantes para controlar a sus representados si no era hasta la siguiente elección? Y en los casos en los que hubiera reelección o no, en fin, ahí había distintas cosas. Sabemos que desde los años 70 se escribieron varias obras sobre el problema del estado de partidos, cómo los partidos políticos se iban quedando con las representaciones, se iban quedando con el control político en los congresos. Hay un libro espléndido de Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional Español, describiendo estos fenómenos, entre otras muchas personas. Los mecanismos que se han ido estableciendo para poder compensar esta condición puramente representativa bajo el modelo que esto sea, pues son varios. La iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato. A ninguno de nosotros se escapa que desde hace ya muchos años en el país había estos intentos, insisto, de mantener una vinculación no solo en el momento de la elección o no solo al final del término para el cual fueron electos los representantes populares, sino para poder interactuar con ellos en estos casos. En el caso concreto de México, hemos aceptado la consulta popular. Tuvimos hace algunos meses, en el mes de agosto, una para enjuiciar o no a los servidores públicos. Saben todos y recuerdan todos que iba a ser contra los expresidentes, pero finalmente una pregunta un poco mucho abigarrada, que estableció la Suprema Corte, quedó que esto sería para servidores públicos que en el pasado se hubieran computado de tal o cual manera. En el artículo 35 de la Constitución, donde están los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, hay distintos supuestos, ya lo sabemos: votar, ser votado, poderse asociar políticamente, poder ser designados a cargos públicos. También sabemos que está ahí la consulta popular, y quedó ahí concentrada esta condición de la revocación del mandato. Es interesante que se haya puesto en ese lugar, no solo como una competencia del INE, no solo como una competencia del Tribunal Electoral o inclusive del Congreso de la Unión para emitir la ley, sino que se haya puesto en ese lugar porque el derecho o la revocación de mandato quedó establecida como un derecho político. Sabemos ya que afortunadamente en el país esta dualidad que estableció Vallarta, bastante clara para diferenciar los derechos del hombre, las garantías individuales, de los derechos políticos y evitar una conflictividad política al interior de la Suprema Corte, ha quedado claramente superada, como no podía ser de otra forma, y sobre todo a partir de la incorporación de México al sistema jurisdiccional interamericano, con la Comisión y la Corte respectiva.
efectivamente, y en ese sentido quedó establecido como un derecho político. Y esto sí me parece que es una cuestión relevante para considerar, porque no tiene cualquier estatus normativo. Tiene finalmente el componente de un derecho humano con todo lo que el orden jurídico mexicano establece. Sabemos que la reforma del 20 de diciembre del 2019 se incorporó en la fracción novena de este artículo 35 la revocación de mandato. Es bien importante que no olvidemos que en ese artículo solo se están estableciendo las reglas básicas de la revocación del mandato del presidente de la República, pero que en el artículo 116 se prevé la revocación de mandato de los gobernadores de los estados y en el 122 la revocación, desde luego, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto, por supuesto, que es competencia de los legisladores locales. Ellos tendrán que establecer sus propias reglas, teniendo un marco de configuración muy amplio. ¿Por qué? Porque también la Suprema Corte, afortunadamente, desde hace varios años, evitó o dejó de seguir ese criterio en el cual la posibilidad de desarrollo de las facultades o de los contenidos constitucionales por parte de los legisladores locales se medía en relación con su cercanía o alejamiento a figuras de carácter social. Consecuentemente, insisto, hay una amplitud muy grande para que los órganos legislativos locales, en primer lugar, establezcan cuáles son las condiciones de revocación de gobernadores o de jefe de la ciudad. Pero en lo que se refiere al presidente de la República, sí están muy claramente establecidas cuáles son estas condiciones. Primera, voy a ir muy rápido en esto, porque está ahí el texto constitucional, tampoco hay que hacer mucha química jurídica para poder identificarlo. Hay que comunicarlo al INE, hay que establecer que al menos un 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores hagan una solicitud. Esa solicitud tiene que tener una dispersión, tiene que haber electores o ciudadanos de al menos 17 entidades federativas, y esas entidades federativas que están participando, los ciudadanos de esas entidades que están participando, también tienen que tener una dispersión o una satisfacción mejor del 3% de la lista nominal de electores que corresponda a esa entidad federativa. Hoy en la mañana que preparaba esta charla, que es el dato último, hay 93.050.481 personas inscritas en la lista nominal de electores. Consecuentemente, el 3% al día de hoy hace que el INE tomó una decisión, y ahora regreso con ella, tendría que ser de 2.791.514 personas para iniciar el proceso de revocación de mandato. Sabemos que se puede promover una sola vez este proceso de revocación de mandato frente al presidente de la República, ya lo dijimos, después de que haya cumplido su tercer año de gobierno. Y esto es importante por las implicaciones que tendría en su caso el que se le revoque el mandato para que esta persona tenga que jugar con ciertos mecanismos constitucionales, sobre todo que ya se pasaron los 2 primeros años, no hay que convocar una elección nueva, etcétera. Ahorita entro a esa cuestión. Como no podía ser de otra manera, pues esta es la regla constitucional desde hace muchísimos años. El voto es libre, secreto y directo. Se depositará en una mesa receptora, en una casilla, y variaciones para los números. Muy importante en esta descripción de los requisitos constitucionales es que la validez, o para que sea válida la votación, tiene que haber participado al menos el 40% de la lista nominal de electores. Si hoy fuera esa elección con esta lista nominal, serían 37.220.192 personas. Este es un requisito constitutivo, no dice cuál es el sentido, simple y sencillamente, si va a haber una decisión por el sí de la revocación de mandato, pues tiene que participar este 40%. Ahora, una vez que participó este 40%, tiene que haber una mayoría absoluta de personas que están por el sí. Supongamos que llegáramos al límite 37.220.192,
Yo entiendo, porque no está definido así en la ley, pero entiendo por las reglas que normalmente rigen todos los sistemas electorales, los sistemas parlamentarios, que la mayoría absoluta sería la mitad más. Entonces tendríamos que estar con esta, dividir 37,220 entre 2 y lo que sea un voto que se logre adicionalmente a ello es suficiente. Entonces estamos hablando de 18 millones de personas que participen junto con otros 18 millones de personas, para redondear las cifras, 19, y tengan que decir sí queremos que quien sea en ese momento el presidente de la República concluya con su cargo, y después voy a decir la definición de la ley, pero es básicamente por pérdida de confianza. No lo dice la moción, pero sí lo dice la ley. Como tampoco podría ser de otra manera, el ejercicio de las facultades implícitas de la fracción 30 del 73, tuvo el Congreso de la Unión la obligación de emitir la ley federal de revocación de mandato, insisto, solo para el presidente de la República, porque es la figura que está previsto en este artículo 35. El 14 de septiembre del 2021 se publicó esta ley en el Diario Oficial de la Federación, y es una ley de alguna medida simple, interesante también, para que la tengamos todos en. ¿Qué hace la ley? Pues como no puede ser también de otra manera, tiene una descripción de las disposiciones generales, si es de orden público, a quién se aplica, cómo se aplica, etc. Interesante es que en el artículo 5 de esta legislación se define lo que es la revocación de mandato, que no está definida, bien, mejor no tenía que estar definida de esa manera en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 5? Que la revocación de mandato es el proceso o es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Lo que les decía en ese mismo. Muy bien. ¿Qué acontece después con la ley? Pues la ley tiene una descripción muy procesal, no quiere decir que esté mal, pero es muy procedimental. Cuando hay, o cuál es la etapa de petición, hay una fase previa, un inicio, una convocatoria, una verificación de los votos. Después, ¿qué tiene que hacer el INE? ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Electoral? ¿Cuáles son los actos previos? ¿Qué acontece en la jornada electoral? La que en principio debía ser 90 días, el primer domingo dentro de los 90 días siguientes, después de los 90 días, siguientes a que el INE haya emitido la convocatoria, una vez que haya convalidado los votos, para llevarse a cabo en ese caso. Aquí hay una diferencia interesante, porque se establece que la mesa directiva de las casillas tendrá un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general para ir pues a cualquiera de las tres figuras anteriores. Muy bien. Viene un tema que es particularmente interesante y es el que nos está generando una crisis, y luego la voy a retomar. Es que dice la ley que el número de casillas que se tienen que abrir para este proceso de revocación de mandato tiene que ser igual al del proceso anterior. El proceso anterior, el proceso electoral. Evidentemente fue el del 21, el 2021, el que acaba de pasar, y ahí se abrieron 163,244 casillas conforme a la información del propio INE. Entonces, para esta consulta, la obligación legal, que es la que está generando muchos problemas, ahora lo regresaré a ello, tendría que ser de 163,244 casillas al menos. Estamos en esta cosa. La ley sigue hablando de conteos, de recuentos, etcétera, y algo muy importante es que establece que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien declare la revocación del mandato de quien ocupe la presidencia de la República si se satisfizo la condición del 40% de participación y la mayoría absoluta de votación por la afirmativa de que se va. La ley afortunadamente establece cuál es el tránsito que se daría en caso de que este supuesto se actualice,
Y es bastante simple. En el último párrafo del artículo 84 se dice que el presidente del Congreso de la Unión ocupará hasta por 30 días el cargo y el Congreso de la Unión, constituido en ese órgano, no como diputados y senadores en una condición sucesiva, sino constituido como órgano único en los pocos casos que se prevén al respecto, tendrá esos 30 días para designar, insisto, a la persona que concluya el periodo por el cual se había elegido a esta persona que estuviera ocupándose. ¿Quién es el presidente del Congreso de la Unión? De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, no vamos al trámite de la Secretaría de Gobernación, que está previsto para otros puestos, sino que vamos directamente a la persona que en ese momento presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esa sería la persona que sustituiría al presidente de la República, insisto, hasta que se... Esta es la descripción general del problema rápido que estamos viviendo. Ahora vamos a las condiciones actuales en las que estamos. El primer gran problema es que hay que abrir 163.244 casillas, y eso evidentemente cuesta dinero. El INE ha solicitado, ustedes lo saben, la ampliación de los recursos para poder llevar a cabo esa consulta. Le solicitó a la Cámara de Diputados, órgano autorizado constitucionalmente para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022, que le diera un monto determinado de recursos para poder realizar la consulta en las condiciones que la ley aprobada por el Congreso de la Unión dispone. ¿Qué aconteció con esta solicitud? La Cámara le dijo que no podía comprometer otros recursos presupuestales y que, consecuentemente, tendría que realizar la consulta con lo que tuviera, bajo unas condiciones de economía interna que me pareció muy intromisivas respecto a la autonomía de un órgano constitucional autónomo, como es el INE. Pero en fin, ahorita regreso a eso. Este problema ya se había presentado, se presentó con la consulta popular que tuvimos en agosto, insisto, para enjuiciar a servidores públicos. Ahí pasó algo muy semejante. El INE hizo una solicitud de presupuesto general. En eso se apareció, déjenme decirlo así, el fenómeno de la consulta popular. El INE solicitó una ampliación de presupuesto. La Cámara le contestó que no lo podía hacer. El INE promovió una controversia constitucional, con fundamentos, de luego, la fracción primera del 105 constitucional, y la primera sala de la Suprema Corte, por unanimidad de votos, le dijo que no tenía las atribuciones, digámoslo así, la Corte, para solicitarle a la Cámara de Diputados la ampliación de ese presupuesto del PEF 2021 para efectos de que contara con la totalidad de los recursos. Este fue el tema. ¿Qué es lo que acabó aconteciendo? Que en lugar de abrirse 163.244 casillas, se abrieron únicamente 51.066 casillas. Y cuando se hizo el recuento de la participación, esta fue ligeramente superior al 7%. Una cuestión bastante frustrante, porque simple y sencillamente no se alcanzaron ninguno de los digamos, horizontes, de los criterios que se habían previsto. Y consecuentemente, pues la consulta no quedó en nada. Entonces, ¿dónde está ahora la situación en este sentido? En primer lugar, el INE volvió a presentar una controversia constitucional que está para resolverse, y esta controversia constitucional va en el mismo sentido que la anterior, con una condición interesante. Yo leí la demanda para poderla comentar con ustedes, y lo que está planteando es un problema constitucional que me parece realmente importante. Lo que el INE le está diciendo a la Corte, o le está preguntando a la Corte, y es una pregunta legítima, es lo siguiente: oye, Corte, déjenme tomar este lenguaje personificado para hablar. Oye, Corte, ¿es posible que la Cámara de Diputados determine, como quiera, la asignación presupuestal?
para el cumplimiento de mis obligaciones constitucionales o no? Todos nosotros hemos estado viendo en los últimos años, afortunadamente, que la Suprema Corte de Justicia, tampoco en tantos casos, pero sí en algunos casos, y además casos muy paradigmáticos, si puede decirse así, muy paradigmáticos, pero en fin, lo quiero resaltar, que no puede las autoridades públicas dejar de asignar recursos para la satisfacción de derechos humanos. Es decir, no puede una persona que solicita una intervención médica o que solicita determinado cumplimiento de un derecho social, de los que le llamamos de prestación, un derecho humano de carácter prestacional, no puede contestar la autoridad diciendo, fíjate que no puedo satisfacer ese derecho, pues porque no tengo dinero. Ahí la Corte ha sido muy consecuente para decir, si hay un derecho humano garantizado, educación, salud, lo que sea, tú tienes que satisfacer eso. No me importa de dónde saca los recursos, pero lo satisface. Yo creo que lo que estamos presenciando en esta controversia constitucional promovida por el INE es lo mismo, pero no con derechos, sino con competencias constitucionales. Y este es el giro, el ajuste, déjenme decirlo así, que hizo el INE en su demanda de controversia constitucional. Y es bien interesante. En otros términos, la pregunta es, ¿puedo yo, o más bien, puedes tú, Corte, ordenarle al Congreso de la Unión la asignación de los recursos, los ajustes presupuestales, inclusive la contratación de deuda, para efectos de que pueda yo realizar esta función constitucional, sí o no? La pregunta no es obvia. Hubo un momento cuando se produjo la controversia constitucional entre el presidente Fox y la propia Cámara de Diputados por el veto que el presidente Fox impuso y la posibilidad de superar ese veto con las 2/3 partes de la propia Cámara de Diputados de entonces. Hubo ahí una idea donde dijo la Corte, yo no me voy a meter a la reasignación de los fondos, ¿no? Me acuerdo que hacia el final de ese PEF, de ese año correspondiente, había cosas un tanto pintorescas, compra de lanchas, compra o establecimiento de canastas de básquetbol en ciertos municipios. Se ve que ahí hubo un conjunto de negociaciones entre los diputados para efectos de estar determinando cómo se iban a gastar en ciertos puntos. Ahí lo que la Corte dijo es, yo no puedo decir, a ver, pásale 500 acá, pásale 800 acá, dale más a salud, dale más a vivienda, o dale lo que sea. Ese es un problema. Pero aquí el problema es distinto. Aquí la Corte no está haciendo reasignaciones presupuestales, no está diciendo dale más a los militares por si falta hiciera, o dale más a carreteras, no está haciendo eso. Lo único que está diciendo es, Cámara de Diputados, tienes que encontrar los modos para que el INE pueda lograr satisfacer esta competencia. Y la pregunta, insisto, es bien importante por una razón. Si nos fijamos, en el fondo, podríamos estar aceptando que sea la Cámara de Diputados la que por vía de asignación de recursos presupuestales esté determinando cuál es la supremacía constitucional. ¿Me explico? Si decimos, no, esto es completamente potestativo, o esto lo puede definir la Cámara como mejor le parezca, lo que estaríamos diciendo es, la Cámara puede modular las condiciones de aplicación de la Constitución dependiendo de cómo ponga el dinero y dónde ponga el dinero y cuánto dinero. Oiga, tengo una competencia, sí, pero no hay dinero para su competencia, entonces no la ejerzo, no la ejerzo. Bien, está bien. Oiga, es que tenemos también estos derechos, sí, pero eso tampoco nos interesa. Entonces es la relación otra vez dura entre supremacía constitucional y toda la racionalidad jurídica que de ella debe emanar y la racionalidad política de la asignación de los recursos. Para mí esa controversia constitucional que está en la Corte es importantísima, importantísima. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que se promovió también una controversia constitucional por el presidente de la Cámara de Diputados, solicitando, que es la parte sustantiva, la suspensión para efectos de que no se impidiera la realización de la consulta por falta de recursos. Las integrantes de la comisión de receso de este pasado periodo de diciembre del 21 otorgaron la suspensión y hasta este momento esa suspensión está en vigor
y lo que está determinando es que el INE no podría suspender la realización de la conducta argumentando que no tiene recursos. Si la consulta está planteada para el domingo 10 de abril, ¿qué es previsible que acontezca? Pues es previsible que primero se lleve a cabo la consulta y después se tuviera que resolver la controversia constitucional. Sí, pero la suspensión ya nos llevó hasta el 10 de abril. Entonces creo que el INE allí no tiene muchos márgenes de actuación, salvo que en un recurso, evidentemente, se revocara esa suspensión o que en la controversia constitucional que promovió el INE se resolviera antes del 10 de abril que efectivamente la Cámara de Diputados le tiene que dar estos recursos presupuestarios. Entonces, ahí es donde nos encontramos. Y el próximo lunes, que qué bueno que se va a ver este asunto, se va a resolver otra acción de inconstitucionalidad bien interesante con la ponencia del ministro Pardo Rebolledo, con lo que se ha podido extraer del proyecto, que pues ha filtrado algunos pedazos en redes, etcétera. Ahí lo que se está determinando en el proyecto del ministro Pardo, insisto, que se verá en el Pleno el próximo lunes, es la acción de inconstitucionalidad 151/21 que promovieron distintos legisladores para impugnar algunos preceptos de esta ley de revocación de mandato. Entonces, me parece que es un asunto central para nuestra vida democrática en los próximos años. ¿Qué es lo que está planteando el proyecto del ministro Pardo? La declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos constitucionales, sobre todo, me parece los más interesantes, la modificación de la pregunta que está o que se podría hacer en estos casos. Y también una cuestión que me parece completamente importante, que es un deslinde, voy a decirlo así, de los partidos políticos en relación con la propia consulta. Está diciendo en la propuesta del ministro Pardo que no se pueden utilizar recursos de los partidos para los recursos que legítimamente se les asignan, nada irregular en ello, que no se les pueden asignar esos recursos para efectos de hacer promoción en estos casos. Y que tampoco tienen derecho los partidos políticos a nombrar representantes en las casillas. Y sí me parece que es un asunto interesante porque lo que está diciendo esta propuesta es, no es un acto partidista, es un acto ciudadano. Los partidos políticos, no lo dice así el proyecto, pero es mi interpretación, los tenemos que extraer de este proceso. No es el partido A contra el partido B para ver si se queda o no se queda el presidente. Otra vez, por eso quise empezar con el tema de la democracia semidirecta. Esto estaría significando que los partidos políticos rompen esa relación directa, la esencia de la democracia representativa, que es el contacto directo. Son metáforas estas, desde luego, entre los representantes y los representados. Está haciendo, saquemos a los partidos como intermediarios de este juego para permitir que sean los propios ciudadanos y sus autoridades electorales los únicos que participan. Y la segunda cuestión, que desde luego es la más importante de todo este asunto, pienso yo, es la modificación de la pregunta. Ustedes saben que una de las polémicas más grandes que se dio en este sentido era si se podía extender o no se podía extender el periodo del presidente de la República. Cómo quedaba constituida la pregunta y si la pregunta era, como la ha querido hacer aparecer el gobierno, una especie de proceso de ratificación para que el presidente sea claramente, voy a decirlo así, aplaudido o no aplaudido, mantenido o no mantenido, o simple y sencillamente se le revoca. En el proyecto del ministro Pardo se está proponiendo la nulidad o la expulsión del orden jurídico
de la segunda parte de la pregunta que está planteada en la fracción quinta, el artículo 19. Ese artículo 19 dice: la convocatoria para el proceso de revocación de mandato deberá contener al menos lo siguiente. 5. La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser, dos puntos, se abre interrogación. ¿Estás de acuerdo en que A. Nombre. Presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia hasta que termine su periodo? Lo que el ministro Pardo está proponiendo es que la pregunta objeto del proceso sea, nada más, ¿está de acuerdo en que a fulano de tal, presidente de la República, se le revoque su mandato por pérdida de confianza? Hasta ahí estaría lo que se está haciendo esta propuesta. Ahora, este asunto sí es interesante porque de resolverse el lunes, próximos días, dependiendo del tamaño de la discusión, sí tendría una implicación muy interesante para el proceso del 10 de abril. No va a resolver el tema presupuestal, está claro, es una otra controversia constitucional y son estas negociaciones con la Secretaría de Hacienda y estos malos consejos que están haciendo sobre lo que consideran debiera ser las economías o los ahorros ahí, pero sí presentaría un tema bien interesante, que sería el de saber o el de haberse modificado las reglas para la manera en la que se va a conducir este caso. Si se logran 8 o más votos, yo pienso que se van a lograr, porque además, esto quiero decirlo, de lo que he podido observar del proyecto del ministro Pardo, está construido con varios precedentes, no es una cosa que le salió así a él o a su equipo de colaboradores, en un determinado momento tiene una cantidad importante de precedentes, algunos del estado de Chihuahua, en fin, está bien construida la sentencia y el proyecto de sentencia y tiene un buen respaldo en precedentes. Creo entonces que el Congreso de la Unión no tendría ya que decir nada a este respecto. No sería una de esas sentencias donde se le ordena al Congreso que haga ciertas cosas en un cierto plazo y si no se le amenaza con la destitución y la llamada a los suplentes. Aquí me parece que es un caso neto de declaraciones de nulidad. Imaginen, para regresar al artículo 20, fracción quinta, que simplemente estás o no a favor de que el presidente de la República se vaya por pérdida de confianza. No, a mí me parece que, listo, ese es eso. Esto no tiene que hacer nada el Congreso. Quitar a los partidos políticos el juego no tiene nada que hacer el Congreso. Hacer ajustes presupuestales no tiene nada que hacer el Congreso. La Suprema Corte tampoco, me parece que son de esas decisiones muy nítidas en las que no tendría que ser. Donde sí se presentan problemas, en el INE, evidentemente. ¿Por qué? Porque entonces sí tendría que hacer una modificación, si es que ya las están haciendo o las van a hacer o están esperando a esta decisión, en la boleta. Ya no sería la boleta de ¿quieres que me quede o quieres que me vaya? Es simplemente ¿quieres que me vaya? Sí, listo. Entonces el recuento y la forma de operación interna es importante. El INE también tendría que ajustar algunos elementos porque se modificaría la integración de las campañas, de las mesas de recepción de los votos o casillas, y también tendría algunas implicaciones en cuanto a las boletas, a las mesas y la observancia del gasto que tendrían que estar haciendo los partidos políticos, que no podrían destinar sus recursos a la promoción a favor o en contra de la revocación. Estaría, esta decisión no va a resolver, insisto, nada del dinero. Tendría como obligación legal el INE que abrir 163.244 casillas, pero si no se logran estos acuerdos de aumento presupuestal, pues tendría otras cosas. ¿Dónde veo el problema final? Que si se da, como me parece que es previsible, que se llegue al 10 de abril sin que se haya resuelto la controversia constitucional que tiene que ver con el presupuesto, o se haya resuelto la controversia constitucional que promovió el presidente de la Cámara de Diputados y logró la suspensión, si se llega a resolver con la suspensión y sin que se haya resuelto, sí va a estar en una condición, estoy diciendo una cosa obvia, está en todos los medios todos los días, donde el INE no va a poder
abrir el número de casillas, va a estar abriendo una tercera parte de estas, o recursos, por supuesto. Eso, desde luego, va a significar que se diga que un INE caro, que un pueblo pobre, que unos altos salarios, que unos fideicomisos, etcétera, no se quisieron utilizar por parte del órgano para efectos de lograr esta consulta. Y en consecuencia se va a transferir, me parece, la totalidad de las responsabilidades al propio INE. México, esta es la narrativa, desde luego no es la mía, México se quedó privado de un proceso ciudadano, ejemplar, importantísimo, donde el presidente de la República quiso poner su cargo a un juego democrático, etcétera, por culpa del INE. Ahora, supongamos que se realiza con las 53,000 casillas. Es difícil, francamente, suponer que con ese número de casillas van a ir 40,000 personas, más o menos, a votar, y de esas 40,000 personas, unas 20,000 personas, 18,000 personas, aquí estoy para no aburrirlos con los datos otra vez, van a decir sí queremos que nos vaya. Me parece que lo que va a acabar habiendo es una enorme abstención en estas condiciones, por el número de casillas, por las colas que hay que hacer, etc. La consulta popular, que la verdad era bastante flexible por la pregunta, por todo lo que conocemos de la forma en que el presidente López Obrador estuvo dirigiendo sus baterías hacia los expresidentes y a otros funcionarios servidores públicos, aquí tuvo el 7% de participación. Entonces, ahí piensen ustedes cuáles son las condiciones a las que nos estamos enfrentando. Entonces, sí creo que en las próximas semanas, nosotros como gremio de abogados, el nacional que preside Claudia, el gremio de Baja California, en fin, todos los capítulos, sí tenemos que estar muy atentos a estos elementos y sí contribuir con lo que podamos, nuestros escritos, nuestras revistas, etcétera, a diferenciar los problemas jurídicos que se están dando. Porque al final de cuentas se hacen unas confusiones, al final de cuentas nadie entiende nada de la ciudadanía, se hace una idea y se va permeando la noción muy peligrosa de que o la democracia no es el mejor mecanismo, que los caudillos son los verdaderos solucionadores de los problemas, o que el INE es una institución irrelevante, cuando no francamente opositora a los procesos democráticos ciudadanos, y sería una buena idea estar pensando en su modificación, su ajuste o inclusive su desaparición, como ya se dijo, para que las funciones regresen a la Secretaría de Gobernación, como pasaba antes de la reforma 77 del presidente. Entonces creo que sí es un momento muy importante. Yo les agradezco que me hayan invitado, me hicieron estudiar y repasar una serie de cosas que no tenía yo en la cabeza, como el tamaño de la lista nominal de electores y otras cosas más, que ha sido muy grato estar ahí. Y de verdad lamento mucho no estar allá y estar disfrutando de la hospitalidad y de las buenas cosas que seguramente iban a tener para todos sus invitados, pero pues esta cosa del COVID está muy complicada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido José Ramón. Obviamente te deseamos una pronta recuperación. Y en el tema, ahorita aprovechando el micrófono, además de las cosas que pudiste abordar con mucha claridad, ¿qué pasa con este tema de la reforma en cuanto a la revocación de mandato? Yo había estudiado el tema en cuanto a que la reforma le era aplicable al siguiente sexenio, es decir, del 24 al 30 y no tanto a este. No sé esa parte, si nos pudieras pues abordar ese aspecto, si realmente inclusive ya no le debe ser aplicable a este presidente que entró en 18 y que acaba a finales de septiembre del 24. Sí, déjame ir a los, cómo llego a los transitorios, es que va a ser un lío. Bueno, déjame. Fíjate, es que en la ley se está generando este problema. No tengo ahorita los busco en lo que explico esto. Pero dice el artículo 3º transitorio de la ley federal de revocación de mandato tercero. El instituto, o sea, el INE, deberá tener a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos
a más tardar el 1 de octubre de 21, el formato impreso y los medios electrónicos de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación de mandato para el periodo constitucional 18-24. Cuando el instituto deba, en el transitorio de la reforma, pero que fuera necesario. Entonces, creo que el mandato, ahorita voy a la Constitución, lo tendríamos que extraer de la propia ley, es decir, no es solamente un ejercicio ciudadano, no es solamente una imposición del presidente, por decirlo de esta forma, sino que me parece que se está generando esta posibilidad de la ley. Y eso me parece que genera un problema bien interesante, que es y eso me parece que genera un problema bien interesante porque los transitorios, para contestar, porque hasta donde yo sé, esto no está impugnado. ¿Me explicó? Me parece que es un problema serio, que no está impugnada esta legislación. Y esto podría provocar que, pues, más allá de la violación constitucional que podría existir, que se pudiera dar esta cuestión. Ya los encontré. Estoy aquí con los 180 días para expedir la ley. En el caso de solicitarse la revocación a efecto del periodo constitucional 18-24, la reforma constitucional también, fíjate que lo prevé, porque el artículo 4º transitorio del decreto de la reforma constitucional dice: en caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del presidente para el periodo constitucional 18-24, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta del 21. Entonces, creo que sí está analizado, a lo mejor tú tienes otro ángulo y yo no lo he visto, pero sí creo que está autorizado, déjame decirlo así, o previsto, al menos, tanto en el 4º transitorio del decreto de promulgación de la reforma constitucional como en el segundo del decreto de promulgación de la ley. Entonces, creo que esa parte sí lo cuidaron. Y por otro lado, insisto, no está impugnada, en todo caso, si hubiera una diferencia entre Constitución y ley, no está impugnada de lo que yo vi del proyecto del ministro Pardo. No creo que el INE, bueno, vi también la demanda del INE, ahí no está nada de eso, está sobre recursos presupuestales, y yo creo que la propia Cámara de Diputados no. Entonces, no hay una litis sobre la temporalidad de este caso. Gracias, José Ramón. Tenemos aquí un invitado de lujo que fue colega en corte, judicatura y también colega en la academia. Entonces, Hola, Alberto. Es Alberto, ¿verdad? Sí. Hola, Alberto. Entonces, no sé si tenga una pregunta aquí nuestro querido ministro Alberto Pérez Dayán. Y también vamos a abrir al público. Él tiene que votar el lunes, no se puede pronunciar. No, le íbamos a preguntar sobre otro tema, sobre el clima. Un saludo, sí, pero él el lunes tiene que votar. Gracias. Hola, José Ramón. Oye, ¿qué se siente? Hola, querido Alberto. Gracias. ¿Qué se siente tener COVID? Pues se siente mal y sobre todo no estar allá, eso es lo que más molesto. El COVID, mira, como sea, ahí te lo atemperas, pero no estar allí con ustedes en tan bonito lugar y con tan buena compañía es fiesta más latosa. Pues muchas gracias. Es cierto. Muy bien, Claudia. Sí, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Qué bueno. Querido José Ramón, bueno, pues te veo muy bien para que tengas COVID. La verdad es que no se te nota. O sea, que qué bueno, quiere decir que eres un poco asintomático, que tus síntomas son leves, lo cual nos da enorme gusto. Oye, José Ramón, yo tengo aquí unas cifras que son apabullantes. 3,430 millones de pesos es lo que pide el INE para que se haga la revocación de mandato, para que se puedan completar las casillas conforme a la última elección. Y les dan más o menos 1,400 y pico, o sea, menos de la mitad.
El otro día tuvimos un programa con Lorenzo Córdoba y yo le decía, es que nadie está obligado a lo imposible. Tú no puedes abrir la cantidad de casillas que tienes que abrir con la mitad y menos de la mitad del presupuesto con lo que lo hiciste la vez pasada. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo le cuestionaba dos cosas. A él no, pues él qué, ¿verdad? Primero, esto, para que haya revocación de mandato, tú lo acabas de decir, tendría que haber una solicitud de la ciudadanía por estar inconformes con la forma en la que ha venido desempeñándose el presidente López Obrador. Y aquí es al revés. El presidente López Obrador ofrece a la ciudadanía que se manifiesten para que, más que revocar el mandato, lo ratifiquen, lo cual me parece un despropósito, porque gastar 1.500 millones o los 3.000, si se acaban de autorizar 3.430 millones, 3.830 millones, en unas condiciones como las que está el país, con una falta absoluta de medicamentos, no nada más el COVID, o sea, de oncológicos y hospitales y camas y tal. Entonces, me parece que es un verdadero despropósito y que va completamente en contra de lo que él siempre había venido manifestando. Entonces, el pedido, la solicitud no es por la ciudadanía, es por el propio gobierno, por el propio partido. Y bueno, además de los muertos que también están solicitando, lo que es una vergüenza, tampoco incide porque ya se superó por mucho el número mínimo del que habla la Constitución. Y yo creo que aquí el que queda mal, pase lo que pase, haga lo que haga, va a ser el INE. Si el INE lo hace con 1.500 millones o 1.480 millones, no lo va a lograr. Pero si también el INE lo hace, si le aumentan a 3.830 millones, sí lo va a lograr. La gente no va a ir a votar en muchos lugares porque la gente dice no le voy a hacer el caldo gordo al presidente. Pero también, por otro lado, va a quedar mal porque va a destinar una cantidad impresionante para un ejercicio que no es necesario, porque todos sabemos que es el presidente con mayor aceptación de la historia de muchísimas décadas, digamos, tiene más del 60% de aceptación. Entonces, él sabe que si es que se llega al porcentaje, va a ganar de todas maneras. Entonces, sí me parece un verdadero despropósito, aunque la revocación de mandato sea un derecho democrático, etcétera, pues, pero es para tumbar a alguien, no para ratificar, y yo siento aquí es como una especie de hoguera de vanidades, ¿no? Miren cómo la gente me quiere, miren cómo me fue muy bien, en una crisis de un país que verdaderamente necesita enfocarse en otros temas cuando todo el mundo sabe que el señor presidente tiene esta gran aceptación. Ese es mi comentario, no sé, bueno, son varios. Mira, yo coincido en mucho, pero déjame ponerlo en este contexto. Por eso creo que el asunto del lunes es central y el proyecto de Jorge Mario Pardo es central, porque lo que está haciendo él es eliminar, y ya lo vimos todos, la segunda parte de la pregunta, ¿no? Lo que Pardo está proponiéndole al Pleno es la Constitución dice que se va a ir a una revocación de mandato, no se va a preguntar sobre la continuidad del mandato. Entonces, de nuevo, si la pregunta es aprobada por 8, si la propuesta de Pardo es aprobada por 8 o más votos, pues ¿estás de acuerdo en que el presidente se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? ¿Sí o no? Sí. Y esto sí me parece que tiene que ver con la esencia de la revocación de mandato. Creo que lo que está el presidente haciendo, y el legislador le aprobó con la segunda parte de esta fracción, es realmente un ejercicio plebiscitario. Si nos acordamos todos de lo que eran los plebiscitos, digamos, modernos, ¿no? Para no irnos tan atrás, en el siglo XIX era la condición de líder con pretensiones de caudillo que quería que el pueblo terminara aclamándolo en este sentido, ¿no? Se acordarán ese libro tan importante, El 18 Brumario, de Luis Napoleón Bonaparte, que escribe Marx acerca de cómo llegó Luis Napoleón al poder. Y me parece que es lo que está, y tú lo dijiste, nada más lo estoy complementando,
Nada, esto es lo que me parece que subyace. No me digan que me vaya, sino al contrario, díganme que me quede. Y esto, pues, si lo llevamos a cualquier escenario, a cualquier reunión social, pues sí hace una diferencia, ¿no? ¿Quiénes quieren que me vaya? ¿Quiénes quieren que me quede? Son respuestas distintas. Y la interpretación que seguramente se le quiere dar es en este momento, de donde por el periodo natural del tiempo, o por razón natural del tiempo, el sexenio empieza a decaer, el sexenio empieza como todo sexenio, no hay en esto excepción con ningún presidente de la República. Ya sabemos que este año es un año muy importante, es un año donde se empiezan a dar, el propio presidente adelantó la sucesión y tiene a unos en el gabinete, el propio presidente me parece que por COVID y sin COVID, etcétera, ha tomado malas decisiones y me parece que también está enfrentando este momento en donde se le empiezan a cerrar los horizontes de su transformación, se le empiezan a complicar los problemas, nunca contó con la crisis migratoria, no contó con el cambio de la geopolítica de China, Estados Unidos, y ahora Rusia, en fin, nada de estos factores los tenía en mente y me parece que han estado deteniendo el proceso que él quiere llevar a cabo. ¿Cómo recupera políticamente una posición, un liderazgo? Pues necesariamente ante una consulta que él la están vendiendo así, la están modelando así, es una conducta donde el pueblo mexicano, en el 40% de la lista nominal de electores, dice, presidente, quédate. O sea, presidente, y el quédate, ¿cómo lo van digamos, a desmenuzar? Pues, digamos que te quedes porque lo está haciendo estupendamente. Entonces, creo que todas estas son los símbolos que se están dando. Yo por eso creo que la decisión del lunes es central, porque la decisión del lunes es, ¿te vas? No es te quedas. Y eso sí me parece que simbólicamente hace la diferencia. Y la segunda cuestión del proyecto, que también por eso lo quise señalar, es que está sacando, déjenme decirlo así, a los partidos políticos de todo este juego de la revocación. Nadie duda que en términos constitucionales los partidos políticos son los mediadores entre la ciudadanía y los órganos de elección popular. Nadie lo puede. Eso está claro, es el modelo que tomamos otra vez desde el 77, con la reforma política, todo eso está muy claro. Pero aquí lo que está planteando el proyecto es los partidos políticos no tienen nada que ver con la revocación de mandato. Este me parece que es un mensaje central del proyecto, no solo es el cambio de la pregunta, es decir, ¿por qué vas a tener representantes en las casillas? Si no es un problema de las casillas. Si déjenme ponerlo así, si hubiera condiciones fraudulentas en la votación, lo que sea, pues a ti no te interesa, no estás recibiendo tu partido político ningún perjuicio en tus representantes, en tu ideal. ¿Por qué le vas a meter, por qué vamos a autorizar otra vez con recursos tan escasos como los que tiene el país, que los partidos políticos se pongan a hacer estas campañas electorales de plano en favor de un proceso de revocación o no de mandato? No tiene que ver contigo, esto es ciudadanía y órganos electorales, y en última instancia la Sala Superior del Tribunal Electoral, que estará resolviendo en definitiva, tanto que en su caso otorgaría la constancia de revocación. Entonces sí me parece que son claves bien interesantes desde el punto de vista constitucional y desde luego con enorme efecto político, lo que se está dando en este sentido. Ahora, si va el INE, coincido también en esto contigo, si va el INE, que no va a poder decir que no, porque yo creo que, insisto, la controversia de los diputados no se va a ver resuelto antes, la suspensión se va a mantener. Creo que aquí el problema más serio de todos es que el INE va a tener que hacer con lo que tenga que hacer. Y ahí sí me parece que es muy importante recuperar lo que tú estabas diciendo de nadie está obligado a lo imposible. Si tengo 4 pesos y con 4 pesos tengo que hacer frente a una serie de gastos, pues ya veré que o unos no los hago o minimizo digamos, el nivel de cada uno de los gastos para ponerlos en una condición. Entonces sí creo que es importante acompañar al INE en este sentido y como gente que estamos vinculadas con el mundo del derecho, pues poner nuestra contribución para tratar de que se entienda cuál es la función constitucional y legal de estos elementos y no ahí
una fiesta de una democracia que básicamente quiere regresar a modelos plebiscitarios que son altamente peligrosos y precisamente son contrarios a la democracia, o al menos a la democracia como está definida en la Constitución, porque es yo o el diluvio, yo o el descarrilamiento. Bueno, si no estamos votando por personas en lo individual, en un sentido caudillista, estamos votando por personas que van a trabajar con el modelo jurídico, con el modelo institucional que se haya establecido. Perdón por lo extendido, pero era simplemente para recoger tus comentarios. Muchas gracias. De hecho, sé que tienes una sesión, José Ramón, en breve. No sé si tengamos alguna pregunta por ahí. A ver, el joven de acá, ahorita le van a pasar el micrófono y ya con esto podemos cerrar. Pero sí, mi querido Frankie. Gracias. Doctor Cosío, gracias por su muy interesante plática. De todo lo que expuso, probablemente lo que más me interesó, y no sé si da tiempo para abundar en ello, pero es el papel de la Corte en este juego que está ocurriendo entre poderes y como Corte Constitucional. Recuerdo un caso de hace como 20 años del Tribunal Constitucional de Colombia, en el cual decidió ordenar al Poder Legislativo modificar su presupuesto para prever una partida para alcantarillado en una sección de Bogotá que estaba totalmente descuidada, y el razonamiento fue de derechos fundamentales a gozar de tránsito, de acceso a salud y demás. Entonces, mi duda es, ¿hasta qué punto nuestra Corte debe empezar a tomar un papel un poco más asertivo en nuestro modelo constitucional? ¿Hasta qué punto, nada más para acabar una reflexión, la norma programática ya se torna en derecho fundamental y entonces el papel de la Corte debe cambiar? Muchas gracias. Gracias, querido Francisco. Mira, yo como lo veo es de la siguiente forma. La Corte tiene muy pocos espacios de actuación en materia electoral, ya lo sabemos. No proceden muchas cosas en materia electoral y cuando proceden solo con unos espacios o unos plazos, de anticipación. Pero creo que el papel de la Corte es no entrar lo que, digamos, tiene la Corte, controversias, acciones con este modelo. Lo que tiene la Corte es la posibilidad de incidir en estas acciones de inconstitucionalidad, y es prácticamente todo su margen. Pero precisamente por ser acciones de inconstitucionalidad, lo que la Corte hace es jugar o revisar o trabajar, déjenme decirlo así, sobre la estructura electoral misma. Y esto sí me parece que es muy relevante. Que si se roban una casilla o no, que si el candidato gastó más, que si no satisfacía el requisito 8 o el 32, eso es trabajo del Tribunal Electoral y está muy bien y es muy importante. Que si los partidos le hacen a sus simpatizantes, también es problemático. El único momento en el que la Corte participa como Tribunal Constitucional es en la redefinición o en la definición, si queremos, de las condiciones estructurales del proceso. ¿Por qué? Porque sí puede conocer de las leyes electorales. Punto. Ya lo demás, insisto, se va desgajando y se va minimizando. Entonces, ¿qué es lo que precisamente ahora está sucediendo? Está sucediendo que al venir en esta acción de inconstitucionalidad se pregunte, oiga, ¿y qué pasa con la pregunta? ¿Y qué pasa con la participación de los ciudadanos? Y esto ya no se va a volver a plantear porque ya tiene más de 30 días, desde luego, de publicar la ley. Entonces sí creo que es una oportunidad enorme de verlo. Segundo, creo que el proyecto en las partes que se han ido conociendo es un buen proyecto porque no tiene la pretensión de innovar y empezar a decir cosas, sino lo está sustentando precisamente en una cadena de precedentes que me parece que le dan una fortaleza enorme a la discusión. Allí cuando tuvieron ustedes en el Estado del Norte el tema del si se podría ampliar o no el mandato del gobernador Bonilla, etcétera, se recordarán que una parte muy importante de ese proyecto estaba construido con precedentes de Chiapas, ¿Qué significó eso? Que tampoco se dijo, este es el caso contra Bonilla. No tiene nada que ver con Bonilla. Esta es la serie de precedentes que hemos ido sustentando y miren ustedes cómo este caso cae en este precedente. Yo creo que esta es la parte muy interesante
de estos elementos. Entonces, sí me parece que es un asunto central el de la Suprema Corte. Ahora, si no se queda sin materia la controversia del INE, porque se llevó a cabo la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato, y si se lleva a cabo y está en vigor, pues va a quedar sin materia esto, porque lo que el INE iba era a buscar presupuesto, y si ya le dicen que se hizo la consulta con lo que se haya podido, supongamos que no queda sin materia esta controversia constitucional, viene el tema que tú estás diciendo, que para mí es el tema central. Durante años dijimos, no se pueden satisfacer los derechos humanos de carácter prestacional o sociales en general. ¿Por qué? Porque son normas programáticas. Consecuentemente, cuando haya dinero, pues lo saben, y cuando no, pues no. Entonces, así estuvimos años, y eso lo sustentaba prácticamente toda la doctrina constitucional mexicana. Yo creo que el único que estaba en una posición diferente desde los años 70 era el maestro Félix. Pero casi todos, y muy distinguidos constitucionalistas, sustentaban el carácter. ¿Qué es lo que fue sucediendo después que le dimos un sentido pleno entre todos a la Constitución? Dijimos, si dice que hay que hacer, que no hay que hacer, etcétera, se tiene que hacer. Perfecto. Entonces, quitamos el sentido programático de las normas de derechos humanos. Yo creo que aquí el tema que vamos a ver, o al menos yo es como entiendo que lo está planteando el INE, es las competencias de los órganos constitucionales. Ahorita estamos hablando de los autónomos, pero podría ser de otros órganos constitucionales. Tienen también una condición, déjame decirlo así, programática. No en términos normativos, pues eso es evidente que no, en términos presupuestales. Me puede a mí, como órgano constitucional autónomo, cualquiera que sea, asignar funciones la Constitución y al mismo tiempo la Cámara de Diputados impedir que yo realice mis funciones constitucionales porque no me dio presupuesto. Es entonces toda analogía, y es una metáfora un poco, no es una metáfora, pues una comparación, es la parte orgánica, así en la clasificación vieja de la Constitución, puede ser programática, o la Cámara de Diputados tiene que proveer los recursos mediante el PED para que esos órganos realicen lo que constitucionalmente necesitan. Llevado esto al absurdo, una Cámara de Diputados que tenga una buena comisión de presupuesto es el gran determinador de qué partes de la Constitución se realizan y qué partes de la Constitución no se realizan, o los tiempos y las velocidades de realización de ciertas partes de la Constitución en razón de la asignación presupuestaria. Yo hace mucho que no veo una discusión de esta magnitud, y este me parece que es el asunto central de ese tema, querido Francisco. Muchas gracias, José Ramón. Pues lástima que no te tuvimos por acá, pero sí tenemos un reconocimiento que te lo vamos a hacer llegar por mensajería. Si me acompaña Claudia, por favor, aquí vamos a tener la cámara. Es un reconocimiento, a ver si quieres al ministro. Muchas gracias, en retiro, José Ramón. Oigan, gracias de veras, qué pena de veras no estar allá, pero les mando un abrazo con mucho cariño a todos. Tengo el gusto de conocer a muchos de los que están ahí, así es que de veras con mucho cariño y mucha gratitud por su atención. Muchas gracias, buenas tardes. Pues muy bien, despedimos al ministro y pues nuevamente gracias, que te recuperes pronto y un gusto siempre escucharte por acá. Gracias, un abrazo fuerte. Ahí estamos. Vamos a tener ahorita la reunión plenaria en la parte fiscal, va a estar los derechos de los contribuyentes y la reforma fiscal 2022 a cargo de Luis Ignacio Vázquez y el subdelegado de Prodecon, y de manera virtual se va a conectar Arturo Pueblita, también fiscalista. Vamos a empezar en unos minutos y gracias.